Bienvenidos a un nuevo capítulo de Consumidores en Acción. ¿Cómo están? Esperemos que bien del otro lado, como siempre, como todos los jueves, estamos aquí presentes para educar a los consumidores, para informarlos, para que sepan cómo defender sus derechos como consumidores. Y en el día de hoy vamos a hablar de qué ocurre cuando existen contratos de consumo, pero entre consumidores. Es decir, cuando no existe un proveedor del otro lado, sino que hay dos consumidores. Hay cláusulas abusivas, hay abusos y demás. Bueno, todo ese tema lo vamos a hablar como siempre con la doctora Valeria Baccaro, bienvenida, de la Unión de Usuarios y Consumidores, que nos va a explicar cómo proceder en esos casos y qué cosas tenemos que tener en cuenta, bueno, para que todo salga bien. Exacto, tal cual, Alejandra, como bien vos decís, es muy importante que los consumidores y las consumidoras sepan cuándo están dentro de un contrato de consumo y cuándo no lo están, ¿no? Porque muchas veces hemos hablado de la relación de consumo, hemos hablado de la oferta, no hace muchos programas, pero ya cuando estamos dentro de la vida de un contrato, que es cuando los consumidores y las consumidoras celebran, firman o contratan a través de distintos medios, como puede ser incluso a través de las plataformas digitales, ya estamos dentro de un contrato y vamos a estar en un contrato de consumo cuando se celebre entre un consumidor y un proveedor, que puede ser una empresa pública o una empresa privada, que haga, ¿sí?, de su actividad habitual ese tipo de comercialización que tenga, porque muchas veces puede ser que estemos frente a la comercialización de bienes y servicios, puede ser una compañía de seguros, una empresa de medicina prepaga, pueden ser tarjetas de crédito. Entonces es importante que sepa que ese consumidor, además de reunir el lugar de vulnerabilidad y de debilidad que tienen los consumidores, sepan que también tiene que hacer un uso final de ese bien o de ese servicio que contrata. Porque muchas veces los consumidores, por ejemplo, llevan adelante la contratación de un automóvil 0 kilómetro, que lo destinan en parte para su profesión, porque, por ejemplo, celebran traslados, hoy está muy de moda a veces hacer traslados entre distintas localidades, o hacen el reparto de mercadería y luego lo usan para un uso familiar o social. Por eso son los que llamamos consumidores mixtos. Y hay una tendencia en la jurisprudencia, por lo que han debatido algunos jueces en distintos juzgados, tanto a nivel local como a nivel de otras provincias, que establecen que el consumidor no tiene que tener ninguna vinculación el bien que contrata con su actividad profesional o comercial. Por lo tanto, tiene que tener un uso final, es decir, que retire ese bien o ese servicio del mercado. Entonces, es importante también no solo saber que tenemos que tener de un lado al proveedor, a la empresa, y del otro lado al consumidor, sino saber cuál es el destino que el consumidor le da a ese bien o a ese servicio. Una vez que tenemos esto, también tenemos que saber que hay contratos que no enmarcan dentro de la protección de la ley 24240, que son los contratos que llevan adelante los profesionales liberales. Entonces, si tenemos un reclamo, por ejemplo, contra un profesional de la salud, lamentablemente esa relación que se da entre este caso que estamos teniendo, por ejemplo, ahora con Silvina Luna y esa mala praxis que ha llevado adelante o no ese profesional, no enmarcan una relación de consumo. Lo que sí enmarca una relación de consumo es, por ejemplo, lo que se contrata con la medicina prepaga, pero no lo que tiene que ver con la actividad profesional que lleva el profesional de la salud al médico. Lo mismo nos pasa con los abogados, con los odontólogos. Esto está excluido de la ley, ¿por qué? Porque se presume que tienen un colegio profesional que controla cada una de esas actividades. Exactamente, y que lleva adelante, como nos pasa, por ejemplo, a los abogados a través del Tribunal de Ética, un control disciplinar de cómo es el funcionamiento. Si un abogado comete una falta de ética, por ejemplo, no apela una sentencia o no le comunica a su cliente la resolución que obtuvo o abandona el proceso sin ningún tipo de comunicación e información al cliente, puede ser denunciado ante el colegio de abogados y abogadas ante el Tribunal de Ética correspondiente. Lo mismo pasa con arquitectos, con ingenieros y demás. Pero la ley dice, lo que no queda fuera de la protección de la 24240 es la publicidad que ellos hagan. Claro. Porque ya hablamos de la publicidad y lo importante que es para la protección del consumidor regular cuando una publicidad es lícita o es ilícita, sobre lo que no vamos a volver en este programa. Los invitamos a que vean el programa que no hace mucho tratamos el tema, donde en realidad si hay una publicidad engañosa
y hay un colega, un profesional que dice que gana el 100% de los casos que llegan a sus estudios, y en ese caso que usted llevó al estudio no cumplió y no ganó, Claro. puede reclamar por publicidad engañosa, porque en definitiva aseguró un resultado que no tuvo. Y vos decías muy bien, Alejandra, ¿qué pasa con los contratos entre consumidores? Están fuera de la ley, porque justamente es un contrato entre pares, donde hay paridad. No tenemos a ese profesional que tiene su desarrollo económico, su conocimiento técnico, sino que estamos ante dos particulares y por tanto están fuera del alcance de la ley, de las normas que tutelan al derecho del consumidor. Esto no quiere decir que no hay ninguna norma de protección, están las normas de los contratos paritarios, contratos entre iguales. Si yo comercializo, por ejemplo, mi auto usado a través de una plataforma y vos, Alejandra, lo adquirís, no podemos hacer que rija entre nosotras dos la ley de defensa del consumidor, porque vos sos una consumidora y yo soy otra consumidora. O sea, estamos ante un vendedor y un comprador. Pero es importante saberlo porque, Alejandra, muchas veces nos llegan a la oficina reclamos que no enmarcan en el ámbito que nosotros tenemos de actuación. No es que nos querramos desinteresar del tema, ni que no podamos hacer nada, sino que no lo podemos hacer en el marco de la asesoría jurídica al consumidor, pero sí podemos hacerlo como abogadas o abogados, o también direccionando el caso para el lugar que tiene posibilidad de ser tratado. En ese caso, derivarlo al fuero civil, eso tendrá que verse qué caso particular es cada situación y derivarlo a un abogado de algún otro fuero. Exactamente, de alguna otra de especialización, o bien, si es un tema para reclamar ante un tribunal disciplinar, bueno, buscar los datos de ese colegio donde se encuentra matriculado el profesional para que la denuncia tramite en aquel lugar. Entonces, es importante. Y también es importante darnos cuenta que estamos ante un contrato de consumo porque la ley lo mira con una lupa a los contratos de consumo. El Código lo ha dicho en el año 2015, donde dispone toda una parte que regula nada más y nada menos que los contratos de consumo de una forma distinta, dándole mayor protección y mayor tutela. Por ejemplo, con uno de los temazos, diría yo, que son las cláusulas abusivas. Porque muchos y muchas piensan que porque firmaron un contrato ya está, hay que cumplirlo. Me han consultado incluso colegas donde me dicen, pero ya lo firmó el contrato, entonces no hay nada por hacer. No, hay mucho por hacer. Claro. Porque está presente el abuso del derecho. El abuso del derecho es cuando quien ejerciendo un derecho lo hace fuera de los límites previstos, donde comete, la verdad, ciertas cuestiones que no pueden ser permitidos por un ordenamiento jurídico. Claro. Pero para revisar un contrato, lamentablemente tenemos que recurrir a la justicia, porque estamos hablando de una voluntad que en el caso del consumidor se presta de forma muy pequeña. ¿Cómo celebramos los contratos últimamente, Alejandra? ¿Qué es lo que hace el consumidor? ¿Puede negociar, por ejemplo, ante su aseguradora que le cobre el seguro del 10 al 15 porque cobra el día 12, o siempre vienen ya con los vencimientos del 1 al 5? Claro. ¿Puedo negociar que me baje el precio porque estoy teniendo ciertas situaciones complicadas al momento de cobrar o de llegar a fin de mes? No. Son contratos de adhesión. Definitivamente, claro. Donde el consumidor lo único que dice es adhiero o no adhiero. Claro, no tiene otra opción. No tiene otra opción, y muchas veces no la tiene. Cuando hablamos de servicios públicos, ni siquiera no tiene hay la forma, opción. no tenés opción de elegir otro porque tenés un solo prestador para ese servicio y demás. Es como que queda rehén de una determinada situación y no puede hacer otra, no tiene otra opción. No tiene otra opción, exactamente, porque además de ser un contrato de adhesión, se presta en situaciones monopólicas, como es el caso del Litoral Gas, como es el caso de la empresa provincial de la energía y el tema también de aguas. En realidad, servicios públicos en su totalidad, excepto las telefonías, que hoy por hoy lo tenemos liberado y podemos elegir. No por eso una es mejor que la otra, pero al menos la garantía de poder elegir la tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que puede existir una cláusula nula y en ese caso poder nosotros derribar esa, diría, situación que nos desequilibra como contratantes, porque encontramos ahí que hay una de las partes, justamente el predisponente, el proveedor, el empresario, que al momento de redactar ese contrato, obviamente el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Claro. ¿Qué hace? Incorpora cláusulas para desequilibrar los derechos que rigen en ese contrato. Por ejemplo, amplía sus derechos y restringe los del consumidor, limita la responsabilidad por daños. Una aseguradora que dice yo voy a cubrir hasta tanto importe
frente a un siniestro, donde podemos encontrar, por ejemplo, algunas cláusulas que les permiten a las empresas rescindir, es decir, dar por concluido el contrato sin expresión de causa, mientras que el consumidor tiene que estar al día y tiene que expresar una condición o una causa para poder darle finiquito a ese contrato. Entonces acá estamos viendo que se da un desequilibrio en perjuicio de ese consumidor, que es la parte débil que solo adhirió. Cuando uno va a las garage y deja su auto, encontramos cláusulas abusivas, cuando dice que no se hace cargo, ¿sí? Si te roban, por si ejemplo. te roban o si algún daño. Si algún daño. Entonces, ¿para qué estoy llevando adelante el pago de esa cochera, de ese garage, de este estacionamiento, si no se va a ser responsable de los daños o del hurto o el robo que yo tenga de mis efectos personales, por ejemplo? Para eso entonces lo dejo en la vía pública. Entonces, esa cláusula lo que hace es justamente apartar de su obligación principal al empresario, y eso se llama desnaturalizar las obligaciones. Es como que le quita la finalidad de ese contrato insertando una cláusula que no es válida y que puede ser declarada nula. Hay muchísimos precedentes en la justicia, tantos que la autoridad de aplicación ha dispuesto una serie de normas que ya las da abusiva de pleno derecho. Claro. Por ejemplo, en los contratos como telefónicas, como empresas de cables, no pueden aumentar la tarifa si no dan un aviso de 30 días de anticipación. Claro. Cualquier aumento que se dé sin ese preaviso es nulo. Tampoco se puede rescindir, ¿sí?, al consumidor si realmente no le da la misma posibilidad al consumidor de que también rescinda. Hay una incorporación reciente del año 2021 donde incluso dice que hay cláusulas que pueden ser tiradas de abusivas porque son contrarias a la perspectiva de género, que son discriminatorias, y encontramos muchas veces, ¿no?, que de repente se reservan el derecho de admitir a determinadas personas con discapacidad o determinadas personas que obviamente pertenecen al colectivo LGTBIQ. Entonces, estas cuestiones a veces han llegado a que los jueces tengan que revisar estos contratos justamente porque son nulas esas cláusulas, se dejan sin efecto y el consumidor obviamente no tiene el perjuicio que tendría si no lo hubiese hecho rever por el juez. Claro. Bueno, sumamente interesante, Valeria, el tema, y para tener en cuenta, ¿no? Porque a veces uno en la situación de consumidor piensa que, bueno, y no me queda otra, me la tengo que aguantar, y realmente no es así. Y esto ocurre habitualmente, ¿no? Este abuso de poder de parte del otro lado de esta relación de consumo. Así que es sumamente importante todos los datos de hoy. Sí, la verdad que sí, porque además hay muchas veces que el consumidor no conoce estas cláusulas. Claro. Porque no se le entregan los contratos. Entonces, ¿cómo voy a yo saber que tengo vigente esta cláusula dentro de mi contrato si no me entregaron el contrato? Claro. Y no es que no lo entregamos porque se hizo en forma digital o a través de una plataforma. Siempre está la obligación por parte del proveedor de entregar el documento, los términos, las condiciones, el contrato, que el consumidor pueda descargarlo y conocerlo. En esos casos se entiende que la cláusula no está incorporada en el contrato porque no fue debidamente informada. Claro. O muchas veces, Alejandra, también pasa que hacen reenvíos y que dicen, bueno, conforme el anexo 1, cláusula 208, y no nos entregaron ni el anexo ni la cláusula. También hay muchas veces que no se leen las cláusulas. Están en caracteres que no pasan el mínimo legal. Sí. Eso que llamamos Imposible. comúnmente la letra chica. Ni con lupa. Ni con lupa. Esas cláusulas que no superan los mínimos que los oftalmólogos han dictaminado también son declaradas abusivas porque no se pueden tener por incluidas. Claro. Entonces, es muy grande los niveles de protección que hay para el contrato de consumo. Por eso, volvemos a lo que decíamos ahí al principio. Lo que primero tenemos que saber es si realmente estamos dentro del contrato de seguro. Y si lo estamos, y es un contrato de seguro de consumo, tenemos también la aplicación de la ley. Porque muchas veces las empresas que dicen, ay, pues nosotros nos regimos por la ley de seguro. Claro. Nosotros nos regimos por la ley de medicina prepaga. Eso no implica que conjuntamente se aplique la ley de seguros con la ley de defensa del consumidor, que tiene un plus, es de orden público. Claro. Y así como muchas veces nos dicen esto no tiene garantía, esto no tiene cambio, o acá no aplicamos la ley de defensa del consumidor, como lo hemos escuchado, queremos decirle que esto es totalmente ilegal e inconstitucional. La ley de defensa del consumidor se aplica porque es de orden público y así lo dispone la propia ley y el mismo Código Civil y Comercial.
Muy bien, bueno, excelente, completísimo el informe también. y muy claro. Así que bueno, a tener en cuenta, y los consumidores obviamente a tener en cuenta que existe una legislación que nos protege como consumidores y hay que hacerla valer y hay que estar atentos a todas estas cuestiones que a veces es un poco engorroso, pero bueno, vale la pena para evitar problemas a futuro, como siempre decimos, que consumidores en acción, educados, con todas las herramientas que necesitan, hace mucho más fácil estas relaciones a veces un poco desiguales, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Valeria. No, vos, como Alejandra, siempre, muchas gracias. muy completo el informe, así que bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves, como siempre, aquí en Consumidores en Acción. Recuerden que pueden acercarse a las oficinas de la Asesoría al Consumidor que funciona en el tercer piso de Corrientes 450 de la Asociación Empleados de Comercio, de martes a jueves de 9 a 12:30. Se pueden comunicar también a través del correo electrónico unionusuariosyconsumidores@gmail.com o en su página de Facebook, La Unión Rosario, o a su número de WhatsApp por mensajes al 3417-547-010. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado y nos volvemos a encontrar nuevamente el próximo jueves en Consumidores en Acción.